Muy buenas noches, estimados maestros. En estos momentos estoy habilitando su micrófono para que ustedes puedan en cualquier momento encenderlo, ¿sí? Para que podamos opinar, compartir, ¿no? Conversar sobre los casos que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy también, aparte de los casos, tenemos nuestras estrategias por competencias. Ya en clases anteriores hemos trabajado la competencia lee, hemos trabajado las estrategias de competencia escribe y hoy terminamos con competencias de se comunica. Entonces, vamos a compartir. Apago mi cámara para no tener problemas. Y empezamos. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Muy bien. Empezamos entonces. Tenemos aquí, sí se ve, ¿no? Sí se puede ver, ¿no? Ya está. Muy bien. Primer caso de la noche. Muy bien, queridos maestros. Opinemos, por favor, mediante el chat. Opinemos mediante... abramos nuestros micros. No se queden con las dudas, por favor. Recordemos que al terminar esta clase no debemos retirarnos sin ninguna duda, ¿no? Al contrario, debemos retirarnos habiendo aprendido algo más, ¿no? Si yo me retiro de la clase y no he aprendido algo más, créanme que yo me voy a sentir mal. Así que por favor pregunten todo lo que deseen preguntar. Muy bien, vamos a empezar entonces. Los estudiantes de segundo grado se encuentran leyendo textos poéticos en diversos formatos. En este contexto, el docente les ha propuesto la lectura del siguiente caligrama. Muy bien, estimados maestros, lo que ustedes están viendo es un caligrama, ¿no es cierto? ¿Es un poema? Sí, sí es un poema, pero ¿qué características tiene este caligrama? Escríbanme por favor en el chat, pueden abrir sus micrófonos también. Vamos a trabajar todos juntos. ¿Qué características tiene un caligrama? Recordemos que esta parte es teórica, es nuestra parte del contenido como área y también lo tenemos que trabajar. A ver, ustedes pueden googlear en estos momentos, pueden buscar, si es que por ahí nos hemos olvidado, es normal, vamos a refrescar la memoria. Exacto, muy bien, Caterina. Se utilizan palabras e imágenes para expresar algo, ¿no es cierto? En el caso de el caligrama, es un poema que tiene un formato muy distinto al formato tradicional, ¿no? En este caso, como bien explica Caterina y Yeli, se trata de formar una figura con las palabras, ¿no? Las palabras que se encuentran están relacionadas con la imagen que se proyecta. Puede ser de cualquier imagen, ¿no? En este caso, las palabras han construido otra palabra que es paz. Hay otros caligramas, pues, que tienen la figura de un pájaro, tienen la figura de un corazón, de una flor, ¿no? Que tienen diversas figuras. Eh, Ahora, este caligrama no solamente es un trabajo manual, también hay aplicaciones que ahora se encargan de hacer caligramas. No lo tengo ahorita, no lo recuerdo. WordArt creo que se llama, WordArt, ahorita lo voy a buscar por mi celular. WordArt es una aplicación en la que tú colocas palabras, ¿no? Por ejemplo, si quieres hablar del amor, eliges tu corazón y empiezas a tipear palabras que estén relacionadas con la palabra amor, le das un clic y automáticamente sale el corazón conformado con las palabras que le has colocado, ¿no? Entonces, les estoy dando ahorita otra estrategia de producción escrita, por ejemplo.
Si ustedes desean que sus estudiantes trabajen un caligrama, pueden recurrir a esta página que es WordArt, es muy sencilla, y ya estarían trabajando también en la producción escrita. Entonces, de la misma manera también se trabaja lo que es la comprensión lectora, también de los caligramas. Entonces, en este caso, los estudiantes de segundo grado van a leer textos poéticos. Eso quiere decir que van a trabajar las tres competencias de nuestra área. Van a trabajar eh, la parte de obtiene información, la parte de infiere e interpreta, y van a trabajar la parte de reflexión. Ya en clases posteriores, queridos maestros, vamos a ir entrando un poco más a nuestros desempeños y estándares, ¿sí? Porque es una parte de la teoría que también la tenemos que manejar, ¿sí? Porque como también lo hemos venido mencionando, todas las actividades que se construyen en este tipo de casos están o se toman, mejor dicho, de los criterios que conforman el desempeño. Entonces, si yo conozco el desempeño, si yo conozco los criterios que lo están formando, entonces los casos pues me van a resultar muy sencillos y no voy a tener dudas o confusiones. Entonces también, eso lo vamos a ir viendo también en las clases. Entonces, tenemos aquí Paz, dice, a ver, vamos a ver quién puede leer. ¿Quién puede leer este caligrama, queridos maestros? Vamos un poco participando. Beni, Faustino, Caterina, Merlí, Sergio, Sorina, Yeli. Puede abrir su micro y puede leer este caligrama. Miss, ¿Cómo está, Sorina? Muy buenas noches. aquí Miss, esperándola Bienvenida. como siempre. Qué bueno, querida Sorina. Adelante, te escuchamos. A ver, Miss, dice, este caligrama. Mi corazón está diciendo que la paz es la, pero esa es la, espérense, que la paz. No te preocupes, te esperamos. Perdemos, pues que dijera, como recién me han operado de doctora, dice, No te que la preocupes. paz la perdemos un tesoro con peleas allá, con peleas, a ver, peleas. Lloro. Dice, mi corazón está diciendo que la paz la podemos, la perdemos, dice. Es un tesoro, que la paz es un tesoro, la perdemos con peleas. Así dice. Peleas, enfados y lloros, dice. Perfecto, muy bien, Sarina. No te preocupes que todos, yo creo que todos hemos demorado un poquito en leerlo, ¿no? Entonces, no hay problema. Con la llegada de la vanguardia, la literatura se volvió, digamos, una literatura lúdica, ¿no? En la que desea que el lector intervenga en parte de la interpretación de las producciones literarias. Y un claro ejemplo es el caligrama, ¿no? Entonces, muy bien, eso es paz. Vamos a ver. Uy, aquí no se ha corregido. Acá no se ha corregido esta parte. Aquí es 1, ¿ya? No sé cómo estarán sus fichas, acá no se ha corregido. Algunos estudiantes le comentan al docente que no saben cómo empezar a leer el texto. Por ello, él busca ayudarlos con la lectura de este caligrama. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr este propósito? Muy bien, queridos maestros. A ver, justo lo que acabamos de hacer.
Nos parece complicado, pero ¿cuál será la estrategia pedagógica más adecuada? Ay, acá viene un error, no se ha grabado la... Mm, 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 mm. Acá ha habido un error, pero igual se puede desarrollar. Ha habido un error porque se ha cambiado aquí por paz en vez de manzana, pero igual se puede trabajar, no hay problema. En vez de manzana sería paz, ¿no? Igual se puede hallar la respuesta. Ya me han dado una, me dicen que es la A. Muy bien. Hay dos respuestas, la B. Ujú. Uy, tenemos otra respuesta, tenemos la C, ¿ya? Como siempre es importante, queridos maestros, de que subrayemos lo que se nos pide también, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí en este caso? Los estudiantes no saben cómo empezar a leer este texto. Esa es la clave. No saben cómo empezar a leer el texto. Aquí no se dice que los estudiantes no comprenden el texto. Acá lo que se pide es que no saben cómo empezar a leer el texto. Y entonces es el docente quien busca ayudarlos, ¿no? Entonces eso es lo que se te pide, que el estudiante, o sea, ve el caligrama y como le sucedió a Sorina, no sabía por dónde leer, no sabía qué letra seguía o qué palabra seguía, o sea, tuvo esa complicación. Esa misma complicación lo tienen los estudiantes. Entonces, ¿cuál sería este propósito, no, perdón, esta acción pedagógica más importante? A ver, vamos a empezar con la A. ¿Sí? Presentarles un listado con las características de un caligrama. Luego pedirles que encuentren alguna de estas características en el texto presentado para que puedan leerlo sin dificultad. Ya está, muy bien. ¿Por qué esta acción no sería la más adecuada, estimados maestros? Vamos empezando un poco a que ustedes mismos, a partir de la teoría ya aprendida en todas estas sesiones, puedan descalificar la alternativa. ¿Por qué la A no podría ser? A ver, vamos maestros, agarramos nuestros micros, ya han pasado 15 clases, 15 sesiones, y yo creo que ya estamos ya con la teoría ya interiorizada un poquito más del 50%. ¿Por qué no podía ser Liz, la A? Sí, Liz, tienes Sorina. porque a ver, nos estará bien. Porque acá le está presentando y el listado. Ujú, Le presenta, ¿no? Le ujú, presenta, ya le da una definición, ¿no? Y ciertas características de lo que van, de lo que les presenta, ya les dice, ¿ya? ujú, Ahora en la A se les presenta. No lo ujú, hacen ellos, no dirás por descubrimiento, sino que pienso que al darles ya eso, ya se suponen que es un caligrama, ¿no? Ya lo ujú, hacen, y lo hacen sin dificultad porque ya les presentan, le dan de antemano todo el material sin ellos haber antes investigado más, ¿no? ujú. Pienso de esa manera. Ya, muy bien, Sorina, Ahora, gracias.
Gracias. Cuando dice presentarles un listado con las características de un caligrama, sí, muy bien, Sorina tiene razón. Lo ideal sea que ellos mismos investiguen, pero depende mucho también de lo que se pide al estudiante. Porque recuerden que tenemos un tipo de retroalimentación que es descriptiva. Y en el caso de la retroalimentación descriptiva, también podemos darle algún alcance al estudiante para que él pueda luego empezar a trabajar también. Entonces, en este caso, sí, pues le da las características, pero ¿creen que esto logre ayudar al estudiante para que sepa cómo empezar a leer el poema? ¿Será suficiente darle características del caligrama para que sepan si leer, cómo empezar a leer el poema? ¿Qué me dicen? A ver. Porque él dice, luego pedirles que encuentren algunas de estas características en el texto presentado para que puedan leerlo sin dificultad. ¿No? Entonces, no necesariamente, exacto, no necesariamente. O sea, ¿qué es lo que me pide acá? Nuevamente volvemos. ¿Qué es lo que te pide? No saben cómo empezar a leer el texto. O sea, ellos con o sin características, ellos pueden leer el texto, ¿no? No es necesario, o sea, esta actividad de la A no es necesaria para poder empezar a leer el texto, ¿no? O sea, el docente en este caso no estaría haciendo una acción pedagógica, digamos, que ayude al estudiante a poder leer el texto. Vamos a ver la B, ¿no? Indicarles que lean el caligrama desde donde creen que se debería empezar. Luego leer en voz alta desde yo, si estoy equivocado, pero puede empezar de cualquiera, siguiendo la forma de las letras, ¿no? Para que comparen este tipo de lectura con la de ellos. ¿Qué es lo que van a hacer aquí en la B? ¿Qué es lo que tienen que trabajar los estudiantes? A ver, vamos, conversemos, dialoguemos, participemos. Claro, en este caso, como dice Caterina muy bien, aquí, ¿no? Les está trabajando a partir del descubrimiento, desde donde creen que se debería empezar, ya leas. Lo mismo que hice con Sorina, ya Sorina, lee donde tú creas, y se dieron cuenta que Sorina, ella misma Sí, sí. volvió a leer, ¿no es cierto, Sorina? Sí, Miss, sí, ¿verdad? Yo decía, Claro. ¿dónde? ¿Dónde? Pero se puede leer, sí, podemos leerlo. Pero ahí a veces después ves, mira las oraciones, dices, wow, ¿qué pasó? Otra vez, vuelvo, ¿no? Así, entonces creó un poquito, no un conflicto, sino salida de conflicto otra vez. Y más que estoy operada del ojo, peor, pero ahí le intentaba, mira, ¿no? Y le salió, ella solita. Y yo no hubo, ya no tuve necesidad de intervenir, pero ella lo leyó en voz alta. Lo leyó en voz alta y al leerlo en voz alta, pues también seguramente ustedes de su casa también dijeron, no, así no va, o no, no tiene sentido, o no, entonces ya yo creo que es es una acción pedagógica más adecuada, ¿no? En el caso de la B, por lo tanto, esta vendría a ser la respuesta. En cambio, la C dice mencionarle que este es un texto diferente a los que han leído antes. Bueno, eso ya lo saben, definitivamente, ¿no? Y luego proponer que transcriban el caligrama de otra forma para que les sea más sencillo. Tampoco, es una acción que no tiene, digamos, mucho sentido, ¿no? El que tengan que transcribir, que tengan que de repente ordenarlo, ¿no? Digamos, no tendría, sería, digamos, un trabajo adicional que puede o no puede tener resultados positivos, ¿no? Entonces, por lo tanto, la C tampoco vendría a ser, ni la. Muy bien. ¿Hay algo más, queridos maestros, que deseen aportar?
Entonces, no se olviden que tenemos que subrayar lo que se nos pide en el enunciado. Eso es súper, súper importante. Muy bien. Siguiente. Miss, yo me paro olvidando. Es Ujú, la retroalimentación es por descubrimiento, ujú, la otra es descriptiva, creo que dijo, ujú, ujú. ¿no? Sí, sí, ¿Y la sí. otra cuál es? La otra es elemental. Elemental. Oh, Ujú. ya. Tenemos la elemental, ¿no? Que es la que se solía realizar antes, ¿no? Hazlo así. No, eso está mal. Hazlo así. O sea, solamente corregíamos eh, y esta retroalimentación no tenía frutos porque los estudiantes volvían a cometer el mismo error y volvían a cometer el mismo error. Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué? Si yo lo estoy corrigiendo, pero en realidad no se estaba corrigiendo, ¿no? Sino que lo estábamos haciendo nosotros. Y cuando uno lo hace, pues no hay una interiorización del error y de la corrección. Entonces, por eso que es necesario trabajar con la retroalimentación descriptiva en la que el docente puede darle un empujoncito, como se podría decir, pero ya luego el estudiante tiene que hacerlo solo. Y en la reflexiva es a partir de preguntas y repreguntas, ¿no? Y repreguntas, lograr que el estudiante pueda él mismo identificar cuál es el error y corregirlo, ¿no? Muy bien. Siguiente. El docente pidió a los estudiantes que comenten algún aspecto del caligrama que les haya llamado la atención. A continuación se presentan los comentarios de 3 estudiantes. Vamos a ver. Ana. Hay varias palabras que están mal escritas porque no se han redactado de izquierda a derecha. Berta. Hay caligramas que tienen un mensaje reflexivo como el que hemos leído el día de hoy. Y Carmen, considero que puedo haber colocado palabras que sean antónimos a paz como guerra, como guerra. ¿Cuál de los comentarios de los estudiantes evidencia un conflicto cognitivo sobre el sistema de escritura? Ana, Berta o Carmen. Muy bien. Vamos a ir subrayando esta palabra que es súper importante, conflicto cognitivo. Muy bien, tenemos una respuesta. Muy bien, nos dice acá hay una respuesta. Vamos, ¿qué dicen los demás maestros? A ver, maestras, vamos a recordar. ¿Qué es un conflicto cognitivo? Vamos, queridos maestros, es nuestro momento de poder un poco refrescar lo que nosotros ya sabemos y de ampliar también nuestros conocimientos teóricos. No seamos estudiantes pasivos, seamos estudiantes activos. ¿Qué es un conflicto cognitivo?
Pues tienes el chat, puedes abrir tu micro. Miss, podría ser ahí el conflicto cognitivo cuando ya el estudiante trae ya una información previa, ¿ya? Y después cuando recibe otra información del docente, entonces ahí entra, pues de repente la información que tiene ha sido errónea, ¿no? Puede ser. Y ahí donde se da cuenta que al tener una nueva información, entonces él comienza pues ahí a preguntarse, ¿no? Ciertas dudas. Ahí entra un conflicto cognitivo el alumno. Gracias, Sorina. Gracias por tu participación siempre constante. Muchas gracias. Y en el caso, sí, hay algunas cositas que voy a resaltar de lo que Sorina ha participado. En el caso del conflicto cognitivo es, digamos, el choque entre la información que ellos ya conocen, que traen de sus saberes previos, por eso que es muy importante que la sesión se inicie con los saberes previos, y la información nueva que nosotros traemos. Si es necesario que nosotros en cada clase traigamos una información nueva. Ese choque es lo que produce una disonancia en el estudiante, un conflicto en su conocimiento, ¿no? Y ese conflicto, ¿sí? Tiene que ser en el proceso de la clase evaluado de tal forma que al terminar mi sesión, mi estudiante salga aprendiendo algo nuevo. O sea, quiere decir A, B, al final C. Entonces el estudiante ha aprendido algo nuevo a partir de un conflicto cognitivo, ¿no? Como dice Jenny, claro, es una información previa que lo conflictúa porque no era lo que él pensaba. No es porque esté equivocado, podría ser también, pero no necesariamente es porque siempre esté equivocado, lo que él traiga como conocimiento previo esté erróneo, sino que es algo nuevo. Lo que sucede con el caligrama. Ellos han llevado desde primer grado poesía, han llevado estrofas, han llevado versos, han llevado rimas. Entonces, si yo le presento un caligrama y le digo, esto es poesía, entonces ahí entran en un conflicto, ¿no? Pero si poesía tiene esta estructura, ¿cómo va a ser esto poesía? Entonces, en el proceso de la clase, ya el estudiante, ¿no? De acuerdo al producto que se solicite, se va dando cuenta que hay diferentes formatos para poder expresar un poema. Entonces, ahí, eso digamos, vendría a ser la parte más importante de nuestra sesión, ¿no? La que nos va a ayudar a que el estudiante se involucre en todas las actividades que hemos organizado. Muy bien, entonces ya habiendo un poco refrescado qué es un conflicto cognitivo, ¿cuál sería la respuesta, queridos maestros? ¿Quién evidencia un conflicto cognitivo sobre el sistema de escritura? Muy bien, ya tenemos las respuestas. A ver, vamos, queridos maestros, somos en este momento 11. Vamos, Fanny. Vamos, Jessica, Juan. Vamos, Marlí, Sergio. Vamos, Zoila. Muy bien. Muy bien. Entonces, miren cómo ya después de la teoría empezamos a responder, ¿no? Porque ya nos queda más claro. Y efectivamente, la respuesta es la A, ¿no? Hay varias palabras que están mal escritas porque no se han redactado de izquierda a derecha. Entonces, ahí entra a tallar el saber previo de Ana. Ana sabe de que todo se escribe de izquierda a derecha. Pero en este caso ha habido palabras que se han escrito pues al revés, ¿no? Arriba, abajo, derecha, izquierda. Entonces ahí entra ya en un conflicto. Por lo tanto es Ana. Muy bien.
Entonces, pregunta. Siguiente situación significativa. Una docente ha propuesto a los estudiantes de segundo grado leer el siguiente texto. Muy bien, vamos a leer este texto. Nuevamente les solicito a uno de ustedes, queridos maestros, por favor, que pueda ayudarme con la lectura. No dejen solita a Sorina, por favor. También es importante la participación de cada uno de ustedes. Muy bien, Jenny, gracias. Escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, a comienzos de 2004, Imani Moruge, un granjero nacido en Kenia, África, acaparó la atención del mundo debido a que optó por ingresar al sistema educativo a sus 84 años. Maruge tomó esta decisión poco después de que el presidente de Kenia, Mwai Kibaki, redujera la escolaridad primaria gratuita. Maruge, un excombatiente de la guerrilla denominada Mau Mau contra las fuerzas coloniales británicas en la década de 1950, no contaba con que su decisión lo convertiría en una celebridad en Kenia. Incluso la ONU, Organización de las Naciones Unidas, tomó su imagen para promover la educación universal y gratuita. Diversos medios de comunicación de todo el mundo visitaban a Maruge para entrevistarlo. Aprender es libertad, decía mientras posaba orgulloso para las fotografías junto a sus compañeros de escuela, entre los que se encontraban dos de sus nietos. Maruge era el delegado de su clase y un estudiante que sirvió de ejemplo de perseverancia para niños y adolescentes de su pueblo natal, Nairobi. Lamentablemente, en 2009, cuando le faltaban solo 2 años para terminar la primaria, Maruge falleció a la edad de 90 años. Adaptado el artículo. Muy bien, gracias, Jenny. Perfecto, muy bien. En nuestro caso, lo que es casuística, sí es importante, como ya les había dicho, que nosotros al momento de leer un texto identifiquemos cuál es el tipo de texto al que nos estamos enfrentando. Y en este caso, estimados maestros, ¿cuál sería el tipo de texto según el contenido y según el formato? Pueden escribir la respuesta en su chat. ¿Cuál es el tipo de texto que acabamos de leer según el contenido y según el formato? Informativo, ¿no? Muy bien. ¿Y según el formato? Continuo. Continuo, muy bien. No es tanto una biografía, porque no se habla exactamente de todas las, cuándo nació, o de su infancia, de su niñez, ¿no? Pero sí es un texto informativo, sí, sí. Y como ya dijeron, es un texto informativo continuo, muy bien. Como ya sabemos, el propósito, porque también esa es una palabrita que ustedes tienen que tenerlo presente, el propósito de un texto informativo, como su nombre mismo lo dice, es informar, ¿no? Es informar. Lo que también es importante, queridos maestros, considerar es cuál es el tema. Y hay una pregunta que nosotros ya seguramente lo tenemos ahí bien grabado. ¿Cuál es la pregunta para yo poder hallar el tema, queridos maestros? ¿Qué se dice del texto? ¿Qué dice el texto? Claro, de quién o de qué. ¿De quién se habla, no? ¿De qué o de quién se habla en el texto? Muy bien, sería muy bien. ¿De qué o de quién se habla en el texto? Entonces, en este caso, sería de Kimani Maruge. Ese es para allá del tema.
Porque nosotros sabemos también por sus clases de comprensión lectora que el tema es un sintagma nominal, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros queremos ampliar el tema y convertirlo en una idea principal, nos hacemos otra pregunta. ¿Cuál será la pregunta para hallar la idea principal? No me recuerdo sus clases de comprensión lectora. Sería, Miss, ¿qué se dice de Kimani Maruje? Exacto, muy bien, muy bien. ¿Qué se dice de Kimani Maruje? Esa vendría a ser la idea principal. Y ustedes mismos respondan, queridos maestros, ¿qué se dice de Kimani Maruje? ¿Qué se dice de Kimani Maruje? Vamos, estamos trabajando comprensión ¿Le lectora también. respondo? Sí, de pasadita estamos trabajando comprensión Ya, lectora. y yo pensaba que se preguntaba, que era un granjero, pues, Miss, ¿no? Que recién estudió a los 84 años. Claro, que es un granjero que terminó su educación ya a una avanzada edad, ¿no es cierto? Entonces, esa vendría a ser, digamos, la idea principal, la que abarca todo. Entonces tenemos el tema y la idea principal. Y esto es muy importante, queridos maestros, porque las preguntas que se vienen generalmente en estos textos nos habla sobre el sentido global del texto, nos habla sobre la unidad temática. Entonces, estos dos términos están pues relacionados con el tema y la idea principal. Por eso que es importante que después de leer el texto, automáticamente yo me pregunte qué tipo de texto he leído, ¿no? Cuál es su propósito, y cuál es el tema, y cuál es la idea principal. Eso es súper importante. Muy bien, entonces luego de haber leído, dice, la docente busca que los estudiantes deduzcan información del texto anterior. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes preguntas es apropiada para conseguir este propósito? ¿Cuál será aquí la respuesta? Muy bien. Vamos a una respuesta. Muy bien. Tenemos una respuesta. Voy a esperarles unos segundos más para que todos podamos participar. Muy bien, vamos, queridos maestros. Qué bueno que participen. Excelente, qué bueno que estén participando. Yo espero que cada día participen el 80% de ustedes, por favor, vamos. Muy bien. Aquí la respuesta, entonces creo que no hay, digamos, dudas. Definitivamente vendría a ser la B. Excelente. Y la pregunta A y la pregunta B, ¿qué nivel de lectura estarían trabajando? Si no es el inferencial, ¿qué nivel de lectura sería la A y la B? ¿No? Literal. Literal, muy bien. Entonces acá sería literal. La A y la C vendrían a ser literal. Quiere decir que estas preguntas yo lo voy a encontrar en el texto. Muy bien. Si tienen dudas, por favor, pregunten. Siguiente caso. La docente plantea a los estudiantes la siguiente pregunta. En su entrevista, Maru Pérez decía, aprender es libertad. ¿Ustedes comparten esta idea?
¿Por qué? ¿Qué capacidad lectora busca promover principalmente la docente? ¿Qué capacidad lectora? ¿La de recuperar información, la de inferir o la de reflexionar? ¿Cuál sería ahí la respuesta? Y voy a darles unos segunditos para que puedan contestar. Muy bien. Tenemos ya varias respuestas. Muy bien, queridos maestros. Muy bien. Muy bien. Creo que todos hemos coincidido, ¿no es cierto? Muy bien. Exacto. En este caso, la respuesta vendría a ser la A, reflexionar. ¿No? Reflexionar. Y vamos a ver, vamos a aprovechar esta pregunta para hacernos otra pregunta. ¿Y cómo construiríamos esta pregunta para que sea una pregunta inferencial? Ese es un buen ejercicio porque ya hemos conversado que la parte de inferencial sí nos cuesta mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo yo construiría esta pregunta y la convertiría en una inferencial? Imagínense que dice, la docente plantea a los estudiantes la siguiente pregunta, ya, no es reflexión, ya. Conviértanla en una pregunta inferencial. Pensemos, no se preocupen. Este es un buen ejercicio también. Exacto, muy bien. Ahí ya Yeri nos da una respuesta. Pero Yeli, creo que tú no lo compartes al resto, hay que compartirlo a todos. Creo que ahí te sale solamente compartirme a mí. A ver, vamos a esperar una respuesta más. Nadie se anima. Ahí está, muy bien, Yeli. Ahora sí, ya lo hice para todos. Según el texto, ¿qué representa la expresión aprender es libertad? Muy bien, entonces aquí sí estamos trabajando una pregunta inferencial, porque le estamos pidiendo a nuestros estudiantes que, según lo que ellos han leído, interpreten qué es aprender es libertad. Entonces, ya acá se está trabajando una pregunta, la capacidad inferencial. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, queridos docentes. Siguiente pregunta. Dos estudiantes están conversando sobre el texto. A continuación se presenta un fragmento del diálogo que se suscitó entre ellos. Américo, ¿dónde queda Nairobi? No se puede saber con la información que da el texto. Belén, sí se puede saber, Nairobi queda en Kenia. Bien, nuevamente, ¿qué capacidad lectora se evidencia en la intervención de Belén? A, la B o la C. Un segundito para que puedan contestar.
Muy bien, dejemos las respuestas. Vamos, docentes. Anímense también a compartir sus respuestas. Bien, muy bien. Muy bien, tenemos la B, tenemos la C. Bien, a ver, vamos a regresar al texto. Dice, ¿dónde queda Nairobi? Dice Américo, no sabe, no se puede saber con la información. Y si se puede saber, Nairobi queda en Kenia. Vamos a volver al texto. A ver, busquemos, ¿dónde está? A ver. A ver, acá tenemos, por ejemplo, que dice Maruque y habla sobre su pueblo natal, Nairobi, ¿no es cierto? Luego, acá habla también de Maruque y dice que nació en Kenia, ¿no es cierto? No, ya, que nació en Kenia, muy bien. Bien. ¿Qué pasa en este texto? ¿Por qué Américo no ha podido encontrar la respuesta y Belén sí? ¿Qué ha pasado? Vamos, querido maestro, vamos, lancemos ideas, compartamos ideas sin miedo, sin temor, compartamos nuestras ideas. Imaginemos que Américo es nuestro alumno, ¿qué ha pasado con Américo? Vamos, 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 Esteban, Fanny, vamos, Jessica, Juan, Sergio, vamos, Zoila. Américo, cuando dice que no sabe dónde queda Nairobi, lo que está haciendo Américo es una lectura literal, porque Américo está pensando que en el texto va a decir Nairobi queda en Kenia. Él está buscando, ¿no es cierto?, que se diga dónde queda Nairobi en el texto, ¿no? Y si aquí dijera, y si acá estuviera escrito, Nairobi queda en Kenia, entonces vendría a ser pues algo literal, porque lo dice. Pero ¿qué es lo que pasa con Belén? Belén hace una deducción, porque es, Maruge nació en Kenia, en África, y Maruge nació en Nairobi, su pueblo, un pueblo, país, pueblo. Entonces quiere decir que Nairobi queda en Kenia. Y hasta podemos seguir deduciendo. Y Kenia queda en África. O Nairobi queda en África. Entonces, la inferencia es eso, ¿no? Que con algunos elementos que yo tengo en el texto pueda crear una información diferente de la que se encuentra en el texto. Por lo tanto, queridos maestros, ¿cuál sería la respuesta? La A, la B y la C serían en este caso, sin lugar a dudas, la C. Cuando tengamos este tipo de preguntas, por favor, regresemos al texto, revisemos muy bien el texto.
A ver, siguiente. ¿Cuál de las siguientes ideas se presenta de manera implícita, explícita en el texto? Muy bien, hablamos de explícita, hablamos de literal, está en el texto. ¿Cuál será? ¿La A, la B o la C? Muy bien, tenemos una respuesta. Maestro, ¿cuál será la respuesta? Muy bien, tenemos ya dos respuestas. Muy bien. Exacto, muy bien, eso sí, ¿no? Entonces aquí sí no hay vuelta que dar. Sería, Maruja murió a los 90 años cuando le faltaban 2 años para terminar la primaria. Muy bien. Ahora, ¿qué nivel de lectura estaría, dice, evidencia en la A y la B? ¿Qué nivel de lectura se evidencia en la A y la B? Vamos haciendo este ejercicio que también es importante. Vamos a aprovechar cada una de las preguntas para hacer nuevas preguntas. ¿Qué nivel de lectura se evidencia en la A y se evidencia en la B? Si no es explícita, si no es literal. ¿Qué pasó? Se me fueron, creo que se me fueron. No están ahí, ¿no? A ver, ahí está, muy bien, bien, ya me estaba asustando. Bien. A ver. Dice que, a ver, la A es reflexiva. Vamos, maestros, hagamos este ejercicio que también es súper importante. Debemos tener claro qué enunciados y qué preguntas responden a un determinado nivel de lectura. Es importante que nosotros lo manejemos al revés y al derecho. Ya. Y tenemos ahí. Yeri, no te olvides de compartirlo para todos. No sé por qué se comparte solamente para mí. Sí, qué raro. Muy bien, vamos, vamos, maestros. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? ¿Coinciden con Marlene? Yeli nos dice que la A es reflexiva. ¿Coinciden con Yeli? ¿Qué nos dice? A ver, ¿qué nos dice Ney? Caterina, Sergio, Soylita, el maestro Rondón. ¿Qué nos dice la maestra Jessica? Vamos, maestra Fanny. ¿Qué nos dice? Y si tienen dudas, también pongan, maestra, tengo dudas, no hay problema, pónganlo, pero pongan algo para saber cómo vamos, si vamos, si vamos bien, si hay que reforzar algo. A ver, vamos a verlo, ¿sí? Dice, existió un interés internacional por la historia de Maruja. Muy bien, esto no está en el texto, entonces no es
explícito, no es literal, ¿no? Pero yo lo puedo deducir del texto. Yo puedo deducir que existió un interés internacional por la historia de Maruje. Y si es así, ¿qué elementos del texto pueden determinar que esa inferencia es correcta? ¿Qué elementos del texto me pueden a mí apoyar para afirmar de que ese enunciado es inferencial? Por ejemplo, aquí, diversos medios de comunicación de todo el mundo, ¿no? Incluso la ONU tomó imagen para promover, ¿no es cierto? Entonces, esta información a mí me hace deducir de que existió un interés internacional por la historia de Maruje. Entonces, ahí estoy haciendo una inferencia. Uh-huh. Claro, ahí es una inferencia, ¿no? Porque estoy yo construyendo una información a partir de elementos que están en el texto. Entonces, por lo tanto, esto debería ser inferencial, ¿no? No es una opinión. Aquí no hay una opinión, hay una afirmación. Hay que diferenciar también entre una opinión y una afirmación. Recuerden ustedes que hay ciertas palabras que a mí también me hacen dar cuenta cuando es una opinión, ¿no? Creo, considero, opino, me parece, ¿no? Esas palabras también me ayudan a mí a saber que es una opinión. Muy bien. Y cuando dice, 2 de los nietos de Maruje estudiaron en una escuela primaria de Kenia. Por ejemplo, acá no lo dice exactamente así, ¿no? Los nietos de Maruje estudiaron en una escuela primaria de Kenia. ¿Cómo yo logro deducir esto? Bueno, acá, ¿no? Decía, mientras, ahí está. ¿No? Cuando se tomó foto, ¿no? Con los estudiantes, en las que también se encontraban los nietos, sus nietos de Maru, ¿no? Entonces, si sus compañeros de escuela son sus nietos, quiere decir que estos nietos estudiaban en una escuela de Kenia. Entonces, también, esta vendría a ser una parte inferencial. ¿Sí? ¿Sí? Exacto, muy bien, inferencial. Entonces, es bueno hacer este tipo de ejercicios porque les ayuda no solamente en casuística, sino que también les va a ayudar mucho en la parte de comprensión lectora. Entonces, me detengo aquí porque sí considero que es importante que aprovechemos, que le saquemos el jugo, maestros, a cada pregunta. No es que solamente ya es la A, la B, la C, ya siguiente pregunta, y siguiente pregunta, y siguiente pregunta. Y no, o sea, en cada pregunta podemos hacer más preguntas todavía. Podemos sacar más ejercicios. O sea, hay que exprimir cada pregunta para que de esa manera podamos aprovechar al máximo, ¿no? Lo que estamos haciendo. Muy bien. Siguiente caso. Los estudiantes de primer grado, acompañados por el docente, están leyendo cuentos tradicionales peruanos de diversas regiones. Muy bien, continuamos con comprensión lectora. Ya nos dice aquí que se van a referir a cuentos, entonces quiere decir que voy a leer un texto literario.
un texto literario que tiene como propósito entretener, ¿no? A los lectores, ¿no? Muy bien. Vamos a leer. Ahora sí. ¿Quién me puede acompañar con la lectura? ¿Quién puede leer? Por favor, somos 13 maestras en estos momentos. Muy buenas noches con todos. A ver, ¿algún maestro o maestra que pueda leer, por favor? De esa manera no solamente escucho mi voz, sino también la de otro profesor. A ver, ¿quién dijo yo? Voy a tomarme el atrevimiento de poder llamar a un maestro o maestra. A ver. ¿Llama o yo leo mis paquetes? No, Ya, Solina, muy bien. Adelante, por favor. Ya, a ver. Dice el macho saltarín. El tío Lino acostumbraba a viajar desde su pueblo, Contumazá, a la ciudad de Cajamarca, a lomos de su macho mojino, animal muy útil para resistir y avanzar en el serpenteado camino. Antes de que anochezca, llegó al pueblo de Magdalena y decidió pasar la noche en una posada de ese lugar. Descargó su equipaje, ubicó al animal en el pasto aledaño a la casa y se fue a descansar. En la madrugada del día siguiente, el tío Lino se levantó muy temprano, cuando aún estaba oscuro. Fue a buscar al macho en el pastizal y se dio cuenta de que el pasto estaba muy alto. Por eso apenas pudo notar que asomaban las orejas del animal. Ahí mismo le echó lazo al cuello. El animal estaba un tanto alborotado y brioso. El tío pensó que de repente era por alguna mala hierba que había comido. Tan bravo estaba que tuvo que atarlo a un palo para ensillarlo. Salió de Magdalena sobre el lomo del macho que brincaba como nunca. Era incómodo, pero dicho estilo lo hacía avanzar más rápido por la empinada cuesta del camino. Pasaron por los pueblos de Ñamas y San Cristóbal, cuando todavía estaba muy oscuro, pero cuando estuvieron por el Cumbe empezó a clarear el día y entonces el tío Lino se da cuenta de que no iba montado en su macho mojino, sino en un conejo silvestre gigante. Muy bien, gracias. Gracias, Solina, muy amable. Muy bien, entonces vamos a ver qué preguntas tenemos sobre este cuento, sobre esta leyenda, ¿no? Cuentos tradicionales. Vamos a ver. El docente busca que los estudiantes deduzcan otra vez, ¿no? Deduzcan información implícita en el cuento. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para lograr este propósito? ¿La A, la B o la C? Muy bien. Rápidamente, son respuestas. Muy bien. Aquí está. Este es un típico cuento. Yo lo llamaría esto un microcuento, en la que el final es abierto, deja un poco al lector intrigado. Y como ustedes pueden ver, pues no hay un diálogo, ¿no? Todo es narrado por un narrador omnisciente,
¿no? Omnisciente. Entonces, es un cuento, digamos, para mí, particularmente es un microcuento, ¿no? Tiene esas características. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Todos coincidimos con nuestros compañeros? Exacto, todos coincidimos porque la respuesta es la C. Perfecto. Muy bien, queridos maestros. Esto es una información implícita porque en el texto no dice, ¿no? Acá deducimos, ¿no? ¿De qué animal eran las orejas que el tío Lino vio en el pastizal? Pues nosotros deducimos que es del conejo gigante. No lo dice aquí en el texto, ¿no? No dice las orejas gigantes pertenecían al conejo, o sea, no lo dice, se lo tengo que deducir. Y en el caso de la A y de la B, si no lo deduzco, ¿qué nivel de lectura se está trabajando en estas preguntas? Muy bien. Ahí tenemos ya. Muy bien. A veces cuando dudemos, hay que responder nosotros las preguntas, maestros. ¿Qué pueblos recorrió el tío Lino en su viaje a Cajamarca? Allá recorrió Puntumasá, ahí recorrió Magdalena, o sea, la respuesta es acá. Muy bien, esa es la respuesta. ¿Dónde dejó el tío Lino a su macho moquino antes de descansar? Voy a responder. ¿Dónde lo dejó? Lo dejó en el pasto aledaño a la casa. Ahí lo dejó. Ya ubicó al animal, o sea, lo dejó. Cuando se habla de literal, no es también que va a ser pues lo mismo, no las mismas palabras. Puede ser un sinónimo. Puede ser un sinónimo. Acá, por ejemplo, dice, ¿dónde dejó? Dejó sinónimo de ubicó. O sea, no es que no encuentren ustedes la palabra dejó, ya, entonces no es literal, es inferencial, no. Puede también utilizar ciertos sinónimos. Entonces, en vez de ubicó, dejó al animal. Aquí la respuesta, ambas respuestas las encuentro en el texto, por lo tanto son preguntas literales. Entonces, también hay que respondernos las preguntas si es que dudamos, ¿no? Tenemos alguna confusión. Muy bien, el docente y los estudiantes están haciendo comentarios sobre el cuento. Estas son las intervenciones de 3 estudiantes. El camino que va desde Contumasá hasta Cajamarca tiene muchas curvas. Benicio dice, en la noche el tío Lino no distinguió que su macho mojino se había transformado. No sé si existen los machos mojinos. Me pregunto si serán como los burros o los caballos. ¿Qué comentario evidencia una reflexión, muy bien, sobre el contenido del cuento? Eso es importante. Repetimos nuevamente que hay preguntas que se refieren a la reflexión, pero no necesariamente el contenido. A veces hay la reflexión de la forma. Entonces hay que subrayar las palabras. ¿Quién sería en este caso? ¿Alejandrina, Benicio o Carlos? Muy buena respuesta. Muy bien. ¿Qué dicen nuestros demás queridos docentes? Vamos, participemos.
Muy bien. Somos 13 maestros en estos momentos. A ver, vamos, ¿cómo que es maestro? ¿Quién será? ¿Quién tendrá la respuesta correcta? Muy bien. En este caso, como bien han dicho nuestros docentes, vendría a ser Carlos. Pero no se preocupen, vamos a responder. Yo imagino que como no han contestado a la mayoría, quizás tengan dudas, me equivoco, no sé, pero de todas maneras vamos a resolverlo, no se preocupen. Carlos dice, no sé si existen los machos mojinos, me pregunto si serán como los burros o los caballos. En este caso, esta participación que hace Carlos es una participación que no se refiere, uno, a la parte literal del texto, ¿no? Porque tiene una duda, y dos, no se refiere a la parte inferencial, porque dice, me pregunto si serán como los burros o los caballos. Entonces sí es importante, como le dije hace un momento, que nosotros reconozcamos ciertas palabras que a mí me permiten saber si es una pregunta inferencial, si es una pregunta crítico-valorativa. No sé, me pregunto, quizás, podría ser, considero, creo, me parece. Esas palabritas ya me hacen o evidencian que es una reflexión. O lo que sí tendremos que distinguir es si es una reflexión del contenido o si es una reflexión de la forma. Y en el caso de Alejandrina, queridos maestros, siguiendo con este ejercicio de los niveles de lectura, en el caso de Alejandrina y Benicio, si no están haciendo una reflexión, están trabajando la parte literal o la parte inferencial. Vamos a ver el texto. ¿Qué dicen? A ver, maestros. ¿Qué nivel de lectura se está trabajando? ¿La parte literal o la parte inferencial? Vamos a revisar. ¿Está? Mira, la primera pregunta, donde dice, el camino que va de Contumaz de Cámara tiene muchas curvas. Ya. A ver, quiero ir al texto otra vez. Tenemos que recurrir al texto. Es la única forma. Es la única forma. Sí, porque dice serpenteado camino, creo que me imagino es como si estuviera asumiendo como hacen las culebras, ¿no? Sí, serpenteado. Sí. Sí, es literal, para mí, ¿eh? Ahí, vamos con chat, vamos maestros, ¿qué dicen? Acá afirman, ¿no? El camino que va desde Contumazá hasta Cajamarca tiene muchas curvas. Aquí en esta parte del texto se afirma que el camino de Contumazá a Cajamarca, digamos, tiene muchas curvas, o yo lo estoy deduciendo. Acá dice, el tío Lino acostumbraba a viajar de su pueblo Contumazá a la ciudad de Cajamarca. Eso es inferencial. Al lomo de su macho mojino, animal muy útil para resistir y avanzar en el serpenteado camino.
Ahí no afirma, ¿no es cierto? Claro, pero por la palabra serpenteado. O sea, aquí no se afirma que el camino de Contumazá a Cajamarca tiene muchas curvas, pero yo lo deduzco porque me dice aquí que el animal, ¿no?, es muy útil para resistir y avanzar en el serpenteado camino. Dice serpenteado camino, o sea, yo deduzco que debe ser desde su pueblo, Contumazá, a la ciudad de Cajamarca. Es algo que yo deduzco. No lo dice en el texto, pero yo puedo deducirlo. Entonces, miren aquí, idea 1, idea 2, me resulta idea 3. Un dato 1, dato 2, dato 3. Esa es la inferencia, ¿sí? No nos olvidemos. Y en el caso de en la noche el tío Lino no distinguió que su macho mojino se había transformado. ¿Será inferencial o literal? En la noche el tío Lino no distinguió que su macho mojino se había transformado. ¿Qué dicen? ¿Será literal o inferencial? Vamos, maestros, vamos, vamos. Cuando dice aquí, no se dice en el texto, muy bien. Aquí dice, por ejemplo, acá dice, cuando estuvieron por el Cumbe empezó a clarear el día, entonces el tío Lino se da cuenta que no iba montado. O sea, el tío Lino se dio cuenta en el día que no estaba montado sobre su macho mojino, sino sobre un conejo silvestre, ¿no? Eso quiere decir que en la noche él no se había dado cuenta. Acá no dice el tío Lino en la noche no se dio cuenta que no estaba montando su macho mojino, ¿no? Pero yo deduzco con esta información que leo aquí, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto vendría a ser también inferencial. Muy bien, maestros. Sigamos. Yo sé que yo soy muy preguntona, perdónenme, pero me gusta que ustedes, que todos nosotros trabajemos esa Miss, parte de la reflexión. Miss, la diferencia entre una reflexión del contenido, ya lo sé ahí, de la forma, Miss, reflexión de forma, porque hay mucho me confundo. A ver, vamos En a la ver forma, aquí. ¿cuál sería esta diferencia en la parte reflexiva, pero de la forma? A ver, vamos a ver si aquí se puede sacar, porque hay ocasiones en las que sí se podría sacar preguntas sobre la forma y hay situaciones en las que no. A ver, vamos a ver. ¿Te parece que aquí no? Pero vamos a crear una, no te preocupes. ¿Vale? Ya, Miss, está bien. Por ejemplo, aquí, si dijera, o si se hubiera puesto conejo entre comillas. Si se hubiera puesto conejo entre comillas, entonces en ese caso ya no sería, digamos, de forma literal que es un conejo, sino si yo lo pongo entre comillas, diría algo similar a un conejo. O sea, me estaría dando otra información. Me estaría dando otra información.
Si, por ejemplo, yo encontrara aquí una palabra con mayúscula, por ejemplo aquí, ¿no? Si dijera, era incómodo, de repente lo leo o se lee con mayúscula, no solamente es incómodo, sino que es muy incómodo porque está en mayúscula. Entonces ya esa forma de escritura del texto a mí me está dando ya una información adicional al contenido que está planteado. Ese es el propósito también del aspecto formal del texto, que le agregue también información que le da el contenido también. Para eso utilizan las mayúsculas, las letras en negrita, las letras cursivas, los puntos suspensivos, las comillas también, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entendió la idea, Sorina? Sí, muy ¿Sí? bien, claro, claro Perfecto. que sí. Excelente. Prácticamente es la parte formal, entonces, así Es como la usted nos parte recalca formal. siempre. Exacto, Claro, sí, la parte sí. formal. Es la parte Ujú. formal. Simplemente Muy que le bien. agregan otro término Ujú, reflexivo de la forma, ¿no? Entonces ahí más o menos dice, pero reflexivo de la forma, ¿cómo? Pues entonces y- cuando ya me hablas de la parte formal, entonces ya sé que ahí tengo que recurrir, ¿no? A lo que usted dice, ¿no? Las letras cursivas, las negritas, entre comillas, ¿no? De esa forma. ujú, Porque ya me está dando otra información más adicional, ¿no? Yo digo, claro, va, si está poniendo entre comillas, quiere decir que el escritor me está diciendo algo más importante, no solamente una simple ujú, palabra. exacto, Sí, exacto, Romina. exacto. Y a ti, más bien por tu pregunta, porque nos ayuda a ampliar un poquito más. Y no siempre va a venir la reflexión, de repente puede venir una pregunta inferencial, ¿no? ¿Qué quiere decir esta palabra en negrita? Eso ya no es una reflexión, ahí ya sería una interpretación que se tiene que hacer del aspecto formal. O sea, en el caso del aspecto formal, uno puede hacer una reflexión o puede hacer una interpretación. Les puede venir cualquiera de las dos. ¿Ya? Muy bien. Siguiente, un grupo de estudiantes le comenta al docente que encontró una versión distinta del cuento El macho saltarín. A continuación se presenta dicha versión. Muy bien, tenemos otra versión del macho saltarín. A ver, otro querido docente que pueda leer. De repente la maestra Fanny, si nos puede ayudar con la lectura. Creo que no está la maestra Fanny. A ver, de repente, Maestra, voy a leer. gracias, muy amable. Ahí pasó algo. Se cerró. Se mutió. Ok, Ah, ya. ya. Sí, maestra, disculpe. Creo que era mi señal. Ah, ok. Ya. El macho moro. El tío Lino se iba a Cajamarca en su macho moro. A la oración llegó a Magdalena y la entradita nomás, donde vio un gramalotal, pidió posada. Suelte nomás el machito en la inverna, le dijo el dueño. Pa' salir la cuesta de Cansacaballo en la fresca. El tío Lino se levantó al primer gallo que cantó y oscuro, oscuro se fue a agarrar su bestia. El gramalote estaba al tazo y no se distinguía el macho. En eso vio unas orejas que venteaban por encima del pasto. Ahí está, dijo, y le echó lazo. El animal empezó a corcovear y el tío, ¿qué te pasa? Le dijo. Si no eres así, tuvo que manconarlo en un bramadero que había en el corral para poder ensillarlo. Por la cuesta subía salto y salto. El tío pensaba, el gramalote lo ha puesto brioso. Así vamos a llegar temprano a Cajamarca.
pasaron por Ñamas y por San Cristóbal. Oscuro todavía, pero cuando estuvieron para voltear, el cumbe empezó a clarear el día y entonces se fijó que no era su macho, sino un conejazo. Esa es Muy una bien. adaptación. Excelente, maestra. Muchísimas gracias. Y entonces miren cómo el mismo texto está, pues, en cuanto a la forma, acá también vemos la forma, narrado de otra manera, ¿no? Entonces vamos a ver las preguntas. ¿Qué nos dicen las preguntas? El docente explica a los estudiantes que este texto parece transcrito del lenguaje oral. Luego les pide que identifiquen qué características de la oralidad presenta el cuento. Estas son las intervenciones de 3 estudiantes. Muy bien, entonces vamos subrayando qué es lo que nos pide. Nos pide qué características de la oralidad se presenta en el texto. Una característica es que se crean palabras que no existen en castellano, como gramatal. Solo cuando hablamos inventamos palabras. Briana dice, el cuento presenta palabras que se juntan o se cortan, no eres o un tono, por ejemplo. Es común cuando estamos conversando con alguien. Y Celia, yo pienso que una característica es que se repiten las palabras como oscuro, oscuro. Así también hablamos a veces. Muy bien. ¿Qué intervención evidencia una concepción errónea sobre la oralidad? ¿La de Anselmo, la de Briana o la de Celia, queridos maestros? ¿Cuál de las 3 será? Ya tenemos acá las respuestas. Bien. Muy bien. Eso quiere decir, queridos maestros, que si no se inventan palabras, ¿cómo surgen las palabras nuevas? Es una pregunta. Si es erróneo lo que dice Anselmo de que no se inventan palabras, ¿cómo se crean palabras nuevas? Es una pregunta preguntona. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver. En nuestro idioma, sí, pues definitivamente no es que se inventan palabras, o sea, no es que yo de pronto diga a oca y lo denomine a, digamos, una piedra con una punta, ¿no? Entonces yo digo, esto se va a llamar aoca, ya está. Y esa palabra queda. No, en ese caso no es así, ¿no? Lo que sí es que las palabras se van renovando, se van componiendo, se van transformando y creando nuevas palabras. Por ejemplo, hoy día que fui a la Universidad UPC acompañando a nuestros chicos de quinto año de secundaria, leí que uno de los ambientes de la universidad decía mediateca. Decía mediateca. Dije, a ver, biblioteca es lugar, teca es lugar donde se guardan libros, muy bien. Y teca es lugar, media. Y como veía que habían computadoras, ¿no? Que había personas investigando, entonces, ya, dije, entonces aquí es un lugar donde se guardan archivos digitales, ¿no? Entonces, miren cómo esa palabra es nueva, pero que uno deduce a partir de la transformación que ha tenido esta palabra.
Entonces sí se pueden crear palabras nuevas, pero a partir de palabras, de raíces que ya existen. Por eso es muy importante que nosotros también aprendamos con nuestros estudiantes que una palabra tiene una raíz y tiene un morfema, y lo que cambia es el morfema, pero la raíz se mantiene. Los prefijos, los sufijos, que también de ahí se pueden formar nuevas palabras, ¿no? Entonces, al igual que en los extranjerismos que se pueden, digamos, españolizar, ¿no? Se pueden convertir a nuestra lengua. Entonces, las palabras no se inventan, pero sí se transforman para crear nuevas palabras, ¿no? Como en el caso de la comida, ¿no? Ya no solamente hay pollería, ahora hay brostería. ¿Qué más tenemos? Salchipapería. ¿Qué más tenemos? Anticuchería. ¿No? Y se pueden ir inventando más, ¿no? Más palabras también con estos morfemas, con estas raíces, sufijos, prefijos, ¿no? Muy bien. Entonces, por lo tanto, aquí la respuesta sería la de Anselmo. Ujú. Muy bien. Siguiente pregunta. Algunos estudiantes comentan que no entendieron la expresión tuvo que mancornarlo en el cuento El macho moro. Por esta razón, el docente busca orientarlos en la comprensión del significado de dicha expresión. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello? Muy bien. ¿Qué pasó aquí? No entendieron la expresión, subrayo. ¿Qué es lo que me piden? Orientarlos en la comprensión del significado de dicha expresión. Muy bien, quiere decir que aquí tengo que trabajar inferencia con ellos. Entonces, ¿cuál será la acción pedagógica más adecuada para poder trabajar interpretación? O la A, la B o la C. Muy bien, ya cae la respuesta. Muy bien, tenemos la A, tenemos la C. ¿Cuál será? Muy bien, tenemos dos respuestas más. La C, la C. Ya, muy bien, tenemos la A y tenemos la C. A ver, los que han escrito la C, díganme, ¿por qué no podría ser la A? Pueden escribir en el chat. Los que han escrito la C, ¿por qué no podría ser la A? A ver, ¿qué nos dice Yo la he Sergio? puesto la A. Ya, muy Y puedo bien. decirle por qué no he puesto la C. A ver, dinos, Oriana. A ver, para mí vamos. Porque hasta cierta parte está bien donde dice, pregunta por el personaje que ejecute, dice, preguntar por el personaje que ejecute la acción de mancomunar. Para mí hasta ahí está bien. Luego de las hipótesis sobre qué significa la palabra también está bien hasta ahí. Pero
Cuando le manda ya a que verifique, ¿no? Hacia el diccionario, entonces ahí es, profesora, donde yo pienso que no, ¿no? Ya le indica, porque le indica, le dice qué es lo que tiene que hacer al alumno. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces, por esa forma no le he marcado la C. Ya, ahí vamos a hacer una reflexión, pero está muy bien, Sorina, gracias por participar, porque de verdad que tu participación nos ayuda a poder seguir reflexionando. Si bien es cierto, sí debemos tener en cuenta esos detalles en la que hay situaciones en las que el maestro realiza la acción. Eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. Pero también hay que tener muy en cuenta cuál es la acción que está realizando y qué sentido tiene en esa retroalimentación. O sea, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Muy bien, lo está haciendo el maestro, pero lo está haciendo para que el alumno pueda seguir haciendo la actividad, o sea, el alumno va a seguir realizando la actividad y esa actividad le genera digamos, un proceso cognitivo de alta demanda, porque recordemos también que hay acciones en las que el docente le hace al estudiante, que es en gran parte actividades de alta demanda, y al estudiante le deja la de baja demanda. O sea, él hace la de alta demanda y al estudiante le da la de baja demanda. Por ejemplo, ahí no estaría haciendo una retroalimentación descriptiva. El docente no estaría dando un empujoncito, estaría dando un empujonzazo, porque está prácticamente haciendo la actividad de alta demanda. Pero si el docente no le indica que haga una actividad de baja demanda y dejó que el estudiante haga una actividad de alta demanda, entonces no habría en ese caso problema, ¿no? Eso también hay que reflexionarlo y hay que tenerlo en cuenta. Y esta participación de Sorina nos ayuda mucho, por eso que es muy importante, queridos maestros, que participes, que preguntes, porque de esa manera te va quedando claro, y yo sé que a Sorina le va a quedar también muy claro esta explicación. Entonces aquí en la A, cuando dice preguntar por la palabra, la expresión que no comprenden y anotarla en la pizarra, ¿ya? Vamos a suponer que es mancornarlo. Luego darles algunos sinónimos que puedan utilizar para reemplazarla. Muy bien. Aquí. ¿Qué es lo que ha hecho el docente? Le ha dado sinónimos. Muy bien, sinónimo A, sinónimo B, sinónimo C. Y después le dice que reescriba la expresión utilizando uno de los sinónimos. Esto hace el estudiante. ¿Quién ha hecho una actividad de alta demanda y quién ha hecho una actividad de baja demanda? El maestro ha hecho el trabajo de alta demanda. Exacto. El maestro aquí ha hecho el trabajo de alta demanda. Y el estudiante lo que ha tenido que hacer es, ya reemplazar, muy bien, y ya lo hizo. Solamente transcribir lo que el maestro ya hizo prácticamente el trabajo. Exacto, exacto. Entonces, por eso que la A no puede ser. Por eso que la A no puede ser. Y miren cómo llegamos a este análisis gracias a la participación de la maestra Sorina. En cambio aquí, cuando dice preguntar por el personaje que ejecuta la acción de mancornar, muy bien. Luego pedir que den hipótesis, ¿Esta actividad es de alta o de baja demanda? Alta. De alta demanda. De alta demanda. El alumno va a dar el significado de lo que cree que es según el contexto. Exacto, según el contexto. Y después indicar que contrasten sus respuestas. Ahí ya pide para consolidar si lo que él creyó que era es cierto. Por eso es que el alumno tiene que después recurrir al diccionario.
Exacto. Lo que va a hacer con el diccionario es corroborar la hipótesis que ha hecho. Pero es el estudiante quien lo está haciendo. Él está haciendo una actividad de alta demanda. Por lo tanto, esta vendría a ser la respuesta. ¿Sí? Y la B, pues definitivamente no hay forma que sea la B. Muy bien, queridos maestros. Creo que hemos hecho un buen ejercicio y con eso hemos terminado por lo menos esta parte de la ficha. Creo que hemos hecho un buen ejercicio, hemos terminado bien esta parte. Nos quedan unos minutitos para poder ver nuestras estrategias. Vamos a verlo hasta que el tiempo nos alcance. Si no hay problema, continuamos la clase que viene. Muy bien, vamos a ver. Entonces, aquí está. Muy bien. Ya habíamos visto, bueno, vamos a rebobinar, solamente vamos a nombrarlos para aquellos docentes que no han estado en las dos clases anteriores. Hemos estado viendo algunas estrategias sobre el lee, hemos visto los niveles de comprensión, los organizadores, las técnicas de comprensión textual, tipos de lectura, hablamos sobre el SQA, la creación de preguntas, el famoso Quizzes, que es un cuestionario virtual, gamificado. Vimos la parte de escribe, la importancia del Google Drive para que nuestros estudiantes puedan compartir sus producciones y nosotros en línea podamos estar también revisando desde donde estemos, no necesariamente tenemos que compartir el mismo espacio, sino que nos ayudaría mucho en la redacción. Luego vimos la creación de noticias, el mejor final, la mejor publicidad, y nos tocaría entonces esta parte de se comunica oralmente en su lengua materna. Bucarro es una aplicación que ustedes lo pueden entrar si ingresan a este enlace que se los voy a dar en estos momentos. Les voy a compartir este enlace para que ustedes puedan ingresar. Se los estoy compartiendo por el chat. Muy bien, ahí está en el chat. Esta es una aplicación que voy a salir para que lo puedan ver. Pueden ir ingresando para que ustedes mismos lo vean. Voy a ingresar acá a Google para poder mostrarles. Muy bien. Esa es la aplicación Parru y eso es un grabador de voz. Es importante que nuestros estudiantes se escuchen cuando hablan. Entonces, esta aplicación permite que el estudiante pueda grabar un discurso, pueda grabar un poema, pueda grabar una dramatización, lo que ustedes deseen, lo graba, ¿no? Y esta grabación automáticamente lo puede compartir por WhatsApp, lo puede compartir por el Messenger, por el Team, o sea, lo puede compartir por cualquier aplicación, o sea, se los puede mandar a ustedes por cualquier aplicación, ¿no? Y es muy sencillo, o sea, aquí como ustedes pueden ver, ya está iniciándose la grabación y luego ya lo pueden volver a escuchar, ¿no? Volver a escuchar. ¿Ya ven? Hola, hola. Para la grabación. Hola, hola. Guardar y lo pueden compartir. Entonces, muy bien acá, lo pueden compartir por el Facebook, por el Twitter, por el WhatsApp, una aplicación que no conozco, por correo electrónico, pueden generar ustedes su código QR para que lo puedan escanear, lo pueden descargar y se guarda en su computadora. Entonces, es una aplicación realmente muy sencilla, pero que realmente se puede sacar el jugo con esto, ¿no? No sé si habrán ingresado, espero que sí. Hay otra aplicación que puedo
mostrar en estos momentos. Les voy a compartir por el chat. Ya se comparten, ahorita lo compartimos por el chat. Ahí está el otro enlace, que es el Edpuzzle. El Edpuzzle es una plataforma en la que te permite que puedas tú elaborar lo que es la comprensión lectora a partir de videos que ya están elaborados, que ya están elaborados con preguntas, ¿no? O tú mismo puedes elaborar tu material. ¿De qué trata el Edpuzzle? Es un video en la que se han agregado preguntas. En este video se han agregado preguntas y este es un video que va a ser compartido por el estudiante, ¿no? Se le asigna en una clase determinada y cuando le llega al estudiante, él va a poder escuchar. En el año 313, Constantino I decretó la libertad o legalidad en Roma a una religión clandestina. Años más tarde, el emperador Teodosio decreta que esta sea la doctrina oficial de Roma e inicia la persecución a quienes la negaran llamándoles paganos. De esta manera, esta religión, llamada cristianismo, emprende su hegemonía y poder en la Edad Media por 1000 años. Este periodo de la historia occidental se inicia hacia... Miren qué pasó. El video se detuvo. Se detuvo porque el maestro ha creado una pregunta sobre lo que el estudiante ya ha escuchado. Entonces, acá se escribe la respuesta. Aquí es lo mando, aquí es para salir y aquí es para volver a escuchar el audio. Pues así lo mando. Ya está. Una vez que lo mando, continúo. Inicia hacia mediados del siglo V, ¿no? cuando el Imperio Romano es destruido por las invasiones bárbaras. Y otra vez se para el video porque hay otra pregunta. Entonces, concluye en el siglo XV. Esta plataforma es muy lúdica para poder trabajar lo que es la comprensión lectora. Si ustedes logran inscribirse a esta plataforma, ustedes van a poder compartir estos videos con sus estudiantes y los estudiantes cuando respondan, les va a llegar a ustedes las respuestas y ustedes pueden calificar. Acá mismo en la plataforma ustedes pueden calificar y les va a salir como un récord y un reporte, ¿no? De todas las comprensiones de lectura que están viniendo, que van a trabajar con sus estudiantes, ¿no? Les sale un reporte. Entonces, eso sí, pues hay que ver muy bien el video para utilizar la plataforma. Esto no es tan sencilla como un Kahoot, por ejemplo. Aquí sí es un poquito más complicado, pero no es imposible. No es imposible. Ahora con el acceso a YouTube que tenemos y con todos los tutoriales que tenemos, entonces realmente no es imposible poder aprender a usar esta plataforma que nos ayudaría mucho en el caso de lo que es comprensión lectora. Muy bien. Entonces ya tenemos dos estrategias más, el Bucarú y el Edpuzzle. Muy bien, pues el Edpuzzle. Tenemos también otra estrategia que seguramente ustedes ya lo han utilizado. Es una estrategia que puede modificarse, ¿no? Es poder crear historias. Los estudiantes pueden crear sus historias a partir de ciertas imágenes. El que más se conoce es el dado, en la que se pegan imágenes
que tienen que ver con los personajes, que tienen que ver con los lugares, que tienen que ver con las acciones, y los estudiantes pues van tirando el dado y a partir de lo que salga van creando su propia historia. Entonces, sí es importante también que nuestros estudiantes no solamente se limiten a una estrategia de creación, en este caso de cuentos, ¿no? Que usualmente solemos hacer, sino que también podamos ser creativos y de esa manera nuestros estudiantes puedan crear, redactar, pero de forma didáctica, de forma divertida, ¿no? Terminamos con esta estrategia que es de los 6 sombreros para pensar, que es una estrategia también muy reconocida, que se utiliza sobre todo en muchas empresas, porque es importante que los estudiantes manejen diferentes enfoques de pensamiento en una determinada situación. Es importante que los estudiantes, ante un problema, ante un hecho, tengan y sepan escuchar diversos enfoques, ¿no? Diversas opiniones. Entonces, en el caso de los 6 sombreros para pensar, es una estrategia en la que el sombrero azul, ¿no? El sombrero azul es quien dirige esta actividad. Entonces nosotros le designamos a un estudiante el sombrero azul. Este estudiante tiene que tener características de liderazgo para que pueda llevar la reunión a buen puerto. Entonces lo que hace el sombrero azul es pues plantear la situación, ¿no? Plantear el problema, la situación. A ver, por ejemplo, por ejemplo, sería ahí una situación. Castillo, por ejemplo, el presidente Castillo debe ser vacado de la presidencia. Y eso es lo que le propone el director de la orquesta, como dice en el PPT, ¿no? Y es así que el estudiante que tenga el sombrero blanco o que asuma la posición del sombrero blanco va a ser un estudiante que va a opinar a partir de hechos objetivos y concretos, ¿no? En cambio, el estudiante que tenga el sombrero rojo no va a tomar hechos concretos, sino al contrario, se va a dejar llevar por su emoción, por sus sentimientos, por esa parte intuitiva, ¿no? Para poder opinar. En el caso del sombrero negro, su opinión va a ser mucho más crítica, diríamos hasta muy pesimista, se va al otro extremo de la parte, digamos, negativa. Muy contrario al sombrero amarillo. El sombrero amarillo es digamos, el más optimista de todos los sombreros, es el que ve lo positivo, los beneficios y las ventajas de esa situación. No todo es malo, tiene que ver algo bueno. Y en el caso de la opinión del sombrero verde, la va a hacer pues planteando otras alternativas de forma creativa, de plantear otras propuestas, utilizando la innovación, la creatividad. Entonces, esta estrategia realmente es muy rica en el sentido que los estudiantes pueden plantear sus opiniones de diversos enfoques y de esa manera también se trabaja la tolerancia, se trabaja el poder de escucha, ¿no? Y de aceptación dentro de este diálogo. Entonces, yo sí les recomiendo que lo puedan utilizar. Muy bien. Muy bien, queridos maestros. Hemos terminado por el día de hoy. Muchísimas gracias por su presencia y Dios mediante nos estamos volviendo a ver el día viernes. Cuídense mucho, tengan ustedes muy buenas noches. Que descansen, cuídense. Gracias, maestra, que tenga usted muy buenas noches. Cada día aprendo más con usted, de verdad. Sí, disipa mis dudas.
Y disculpe, soy muy preguntona cada rato, pero con los errores se aprende. Exacto, muy bien, Sorina. Y quienes se benefician son tus estudiantes, que eso es lo más importante. Sí, maestra, así es. Gracias. Gracias, Ya, Sorina. maestra, Gracias, muy queridos buenas maestros. Cuídense mucho. Muy buenas noches. Buenas noches con todo. Buenas noches. Buenas noches.